A partir del cristianismo, la judiofobia se convirtió en norma. Nacía una religión masiva basada en el judaísmo, en la que el odio antijudío echó raíces, se profundizó y se ramificó monstruosamente, con derivaciones ideológicas y teológicas. La judiofobia precristiana fue vulgar, poco organizada, no sistemática. En contraste, señala Marcel Simon, la judeofobia cristiana persigue un objetivo muy preciso: despertar el odio hacia los judíos. Debemos acentuar que señalar las claras raíces cristianas de la judeofobia no implica atribuir judeofobia a todos los cristianos en su conjunto. Tampoco significa que las actuales autoridades eclesiásticas sigan fomentando dicha judeofobia, ni que todas las ramas del cristianismo piensen igual, pero tampoco significa que no existan suficientes cristianos que aún se expresan guiados por dichas raíces judeófobas. La esencia del problema es que la Iglesia cristiana se presentaba como el nuevo pacto, que era el reemplazo y mejora del viejo pacto con los judíos. El cristianismo emerge del judaísmo. Sus líderes y primeros seguidores fueron judíos. Al nacer, su culto era judío, siendo que Jesús nació, vivió y murió como un judeo de Judea. Los primeros cristianos eran miembros de las comunidades judías y no hubo gran antagonismo entre ambas ramas del judaísmo. El mensaje de los primeros cristianos estaba destinado a los judíos. Sin embargo, rápidamente quedó claro que la vasta mayoría de los judíos no iba a convertirse, sino que permanecería fiel a la fe en la llegada de un Mesías que curaría el mundo al final de los tiempos. El hecho que los judíos rechazaran la nueva noción mesiánica acerca del Hijo de Dios desconcertó a los cristianos. Resultaba incompatible que los judíos viviesen y se desarrollasen cuando los primeros cristianos confiaban que su verdad era la que se debía imponer como nuevo pacto. La escisión entre las dos religiones fue proclamada por un judío, discípulo de Jesús, Pablo o Saúl de Tarso, el verdadero fundador del cristianismo. Pablo se pronunció en contra de la observancia de la ley que estipulaba el judaísmo y estableció que la verdadera salvación vendría exclusivamente de la fe en Jesús como Mesías. Jesús de Nazaret, ni tampoco Pablo de Tarso, deseaban ver a los judíos degradados o destruidos. Pero gradualmente, mientras el Nuevo Testamento era compuesto, la actitud cristiana hacia los judíos empeoraba. Sin duda, varios versículos del Nuevo Testamento describen a los judíos de modo positivo, atribuyéndoles la salvación, Juan 4:22, o la gracia divina, Romanos 11:28, y muchos otros pueden ser usados en el arsenal judiofóbico, y lo fueron. En ese sentido, los dos versículos más duros son aquel en el que los judíos supuestamente insisten en que Jesús sea crucificado y declaran: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos», Mateo 27:25, y aquel en el que Jesús los llama hijos del diablo, Juan 8:44. Evidentemente, los primeros cristianos no deseaban ofender en sus textos a los que realmente crucificaban a Jesús, los romanos. La fuente más reiterada que germinó la judeofobia posterior en el Nuevo Testamento fue el relato de la crucifixión. Según el Nuevo Testamento, durante la Pascua judía, Pesaj, el Sanedrín, que era el cuerpo supremo religioso y judicial de Judea durante el período romano, sometió a Jesús a juicio y lo condenó a muerte. El gobernador romano Poncio Pilato intentó evitar la aplicación de la pena, pero se sometió al veredicto lavándose las manos literalmente, y Jesús fue entonces crucificado por soldados romanos. La vastísima bibliografía al respecto señala varias imprecisiones en el relato. 1. El Sanedrín nunca se reunía en las festividades hebreas y muy raramente aplicaba penas de muerte. A un Sanedrín que aplicara una pena de muerte cada 7 años, el Talmud lo calificaba como Sanedrín devastador. Sin embargo, en el caso de Jesús, el texto exhibe una inaudita ligereza en la aplicación de la pena de muerte. 2. Más grave, no se explicita la transgresión que justificara tal pena de muerte.
Había crímenes que la ley bíblica penaba con muerte, pero no era el caso de proclamarse hijo de Dios, que no implicaba ningún tipo de transgresión. Además, los romanos solían grabar en la cruz del reo su delito. En la de Jesús escribieron INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Alude al crimen político de sedición. Se trata de un crimen contra Roma, no contra los judíos, castigado con un modo de ejecución romano. El rol de Pilato es muy sospechoso, porque el Sanedrín, que tenía autoridad para ejecutar las penas que imponía, solicitaría ayuda del enemigo romano a fin de castigar a un judío. ¿Por qué el procurador habría de salir en defensa de un judío cuando él era responsable de imponer el orden imperial en Judea, y desde esa función ya había hecho crucificar a miles? Lo más probable es que los miembros del Sanedrín fueron los que no se metieron en el tema o que actuaron de forma pasiva. Es muy probable que fuese un romano, Pilato, quien anunciase la pena de Jesús. Los que escribieron el Nuevo Testamento comprendieron que si deseaban expandirse en un imperio romano que los aceptase, no era conveniente culpar del asesinato a quien realmente lo hizo. Al mismo tiempo, podían tranquilamente depositar la culpa en quien no podía defenderse, el judío ya vencido. A finales del siglo I, la epístola de Barnabás sostiene que los judíos habían entendido mal lo que los cristianos llamaban Antiguo Testamento, que nunca habría sido una ley a ser cumplida, sino que era una prefiguración de la Iglesia cristiana. Así nacía el argumento fértil que la Iglesia era y siempre había sido el verdadero Israel. El problema era que el pueblo al que la Iglesia reclamaba haber reemplazado continuaba coexistiendo, y más importante aún, se adjudicaba las mismas fuentes de fe y afirmaba su anterioridad y su autoría del Antiguo Testamento. Se desarrolló entonces una literatura antijudía, según la cual la Iglesia precedía al viejo Israel, remontándose hasta la fe de Abraham e incluso a Adán. La Iglesia era así el eterno Israel, cuyos orígenes coincidían con los de la misma humanidad. La ley mosaica era únicamente para los judíos, quienes habían sido castigados por su inmerecimiento y su culto al becerro de oro. La legislación mosaica se transformaba en un yugo impuesto al viejo Israel por sus pecados. Los judíos no solo eran privados de su rol providencial del pueblo elegido, sino que además pasaban a ser una nación apóstata. En los primeros siglos, el tratado cristiano más completo en contra de los judíos fue el diálogo con Trifón de Justino, que explica cómo las desgracias que sufren los judíos son castigo divino. Y en ese marco el peor de los mitos es el del deicidio, el asesinato de Dios, explicitado por primera vez por Melito, obispo de Sardis, alrededor del año 150. Dios ha sido asesinado. El rey de Israel fue muerto por una mano israelita. Como consecuencia, Israel yace muerto y el cristianismo conquista toda la tierra. Esta acusación, que fue repetida por décadas y siglos, nunca fue la doctrina oficial de la Iglesia, pero se arraigó de tal modo en los sermones cristianos que la Iglesia debió oficialmente rechazarla durante el Concilio Vaticano II de 1965. La imagen del judío empeora aún más en el siglo IV. Mientras a finales del siglo III se lo veía como un infiel y un competidor, al concluir el siglo IV se lo creía el deicida, una figura satánica a quien Dios maldecía. La difusión de la teología cristiana, que explicaba que las miserias de los judíos eran un castigo divino por la crucifixión de Jesús, empeoró la situación. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante del imperio, 323, la judiofobia ya tenía bases muy sólidas. La Iglesia no reconocía en el judaísmo una religión distinta, sino una distorsión de la única religión verdadera, una rebelión obcecada contra Dios. Así lo escribieron los padres de la Iglesia. La cristalización de la judiofobia cristiana se manifestó en el comienzo de asesinatos e incendio de sinagogas y también en la literatura. En el año 338, una horda en Calínicus, Mesopotamia, fue incitada por el obispo local a incendiar la sinagoga.
Más sinagogas fueron destruidas en Italia, Noráfrica, España e incluso en la tierra de Israel, en la que un grupo de monjes liderados por Barsauma masacraron a muchos judíos. En el marco de la literatura Adversus Judeaos de esa época, quien expresa la judeofobia más virulenta es Juan Crisóstomo, que murió en el 407, para el que no había diferencia entre el amor por Jesús y el odio por sus supuestos condenadores. Advirtió a los cristianos de Antioquía que confraternizaban con los judíos, quienes sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios, ultrajan la naturaleza y transforman las leyes de parentesco. Son los más miserables de entre los hombres, lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos bandidos, asesinos empedernidos, destructores poseídos por el diablo. Solo saben satisfacer sus fauces, emborracharse, matarse y mutilarse unos a otros. Han superado la ferocidad de las bestias salvajes, ya que asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir a la cristiandad. El problema fundamental es que personajes judeófobos como Crisóstomo aún hoy son venerados como santos. San Juan Crisóstomo es el patrono de los predicadores y es considerado por la Iglesia Católica como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. Agustín, 354-430, arzobispo de Hippo en Noráfrica, agregó más leña al fuego al desarrollar la tesis del pueblo testigo. Agustín explicó que los judíos subsistían a fin de probar la verdad del cristianismo. Al igual que Caín, llevan los judíos una marca. Ellos no solo están equivocados, sino que encarnan la maldad. Esta visión de los judíos permaneció inalterada por siglos. Tomás de Aquino la sintetiza en 1270, cuando sostiene que los judíos, como consecuencia de su pecado, fueron destinados a esclavitud perpetua. Por ende, los estados soberanos pueden tratar sus bienes como su propia propiedad, con la sola provisión de que no los priven de todo lo que es necesario para mantener la vida. De este modo, sostener que la judeofobia nació con el cristianismo no implica saltear la hostilidad de los helenistas egipcios. Significa poner las proporciones adecuadas. La judeofobia cristiana fue incomparablemente más fuerte que sus predecesoras. Fue más sistemática, con una misión de odiar al judío, que era entendida como la voluntad divina. Un noble húngaro, József Gödös, por la década de 1921, solía decir que antisemita es quien odia a los judíos más de lo necesario.